colectivo y social para mejorar las condiciones de vida. Presenta, Tejiendo Familias. Un programa de análisis y orientación a la constitución de la familia. Bajo la conducción de la psicóloga clínica y escolar Gelacia Márquez y Sami Díaz. Bienvenidos. Estamos de nuevo aquí en nuestro programa Tejiendo Familias, que es un programa de tejedores de comunidad, y nos encontramos el que les habla, Sami Díaz, y Gelacia Márquez, que es psicóloga clínica y escolar y con gran experiencia en trabajos escolares y en trabajo con familias migrantes. Hoy nos vamos a concentrar un poco en el tema de la familia migrante. Y la familia migrante entra en muchas categorías y entra en mucha gente. Así que vamos, sin más, a hablar la importancia que tiene la familia migrante. ¿Qué tal, Gelacia? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y dándole gracias a ustedes por esta iniciativa que es tan necesaria y al propio tiempo es tan tentada de ayudar a todos los que de una forma o de otra somos migrantes. Los Estados Unidos no pueden decir que son los únicos que tienen familias migrantes. El fenómeno de la migración es un fenómeno tan antiguo prácticamente como la antigüedad. Los hombres se movían, las comunidades se movían de lugares a otros buscando mejores pastos para su ganado o se movían buscando mejores oportunidades para desarrollar diferentes iniciativas o, desgraciadamente, se movían como resultado de la guerra, como resultado de las divisiones dentro de los distintos grupos étnicos o grupos nacionalistas que existían. Siempre ha habido migración y prácticamente no existe país en el mundo que pueda decir que no tiene un % alto de migración. Hay países que ven la migración como algo muy positivo, porque siempre se enriquecen con los grupos que llegan. Mientras que hay otros países que de una forma o de otra rechazan lo diferente, lo distinto. Y eso trae como consecuencia que la familia migrante se vea como en un segundo plano. Es verdad. No, es verdad lo que tú dices, y no sé, de verdad que en toda la historia siempre hay un proceso migratorio, siempre hay alguien que se está yendo de un lugar a otro. Y siempre, y siempre es muy, muy absoluto, pero la mayoría de las veces, digamos así, porque yo no soy científico ni historiador, es más que nada porque la gente no puede estar donde está. O sea, no es que yo voy a buscar un mejor pasto para mi ganado, es que no hay nada para mi ganado en este lugar. O sea, hay una sequía y voy a buscar un lugar mejor. O sea, no es que siempre, y a veces hay esa idea, no, porque vienen buscando cosas, no, es que si donde están pueden vivir y subsistir y no son perseguidos ni ideológica, ni religiosamente, ni económica, la gente más o menos se queda donde está. Claro que sí, claro que sí. Las raíces, el lugar donde tú naces y el lugar donde tú vives deja un impronto muy grande en nuestras personalidades. De eso yo creo que debemos de hablar más adelante, para poder entender muchas veces lo que le sucede a la persona que migra.
Pero ahora yo quisiera hablar un poquitico de la migración en general. Y cuando digo hablar un poquitico de la migración en general, me estoy refiriendo a un elemento que es muy importante. Toda familia migrante pasa por un proceso de transición. Tiene que pasar por un proceso de transición. No sobrevive si no pasa por un proceso de transición. ¿Por qué? Porque la familia migrante es una familia que nació, se crió, vivió en unas condiciones de lenguaje y de cultura completamente distintas a las de las personas del lugar a donde ellos van. Cada país, cada zona geográfica tiene una situación cultural y en algunos casos lingüística diferente. Cuando tú llegas a un nuevo lugar, para tú poder asentarte en ese nuevo lugar y lograr los objetivos que tenías cuando decidiste venir a este nuevo lugar, tú tienes necesidad de aprender. Aprender dónde estoy, cómo funciona este lugar, cuáles son las características más importantes del área donde yo estoy, cómo lo que yo sé hacer puede ayudarme a mí en este nuevo lugar, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso específico de los Estados Unidos, el reto es lenguaje y cultura. La mayor parte de las personas que vienen aquí, a menos que sean personas que vienen de países de habla inglesa, tienen que aprender una lengua nueva. Y cuando tú hablas de aprender una lengua nueva, tú tienes que conformar en tu cerebro, en la parte donde tú tienes el lenguaje, tú tienes que correr para un lado el lenguaje tuyo para ir poniendo el lenguaje nuevo. Pero tienes que conectar el que tú le estás poniendo nuevo con el viejo que tenías, porque si no, no hace sentido el lenguaje. El lenguaje sirve para nombrar, el lenguaje sirve para explicar, el lenguaje sirve para categorizar. Luego, por lo tanto, tiene que haber una conexión entre lo que tú estás aprendiendo con lo que tú traías anteriormente. Cuando hablamos de lenguaje, sí. Sí, déjame interrumpirte un segundo, precisamente para precisar. O sea, a ver si entendí bien la idea. La idea es, si yo estoy aprendiendo un lenguaje y una de las razones de que utilizo el lenguaje es para poder comunicar mis ideas, entonces yo tengo que conectar en realidad en mi cerebro los conocimientos y las experiencias que yo tengo, cómo expresarlas en el nuevo lenguaje. Exactamente. O sea, esa es la conexión que tú dices. O sea, porque yo tengo una serie de conocimientos, yo vine con una serie de conocimientos. Yo, por ejemplo, migré ya de 24 años. Entonces, era cómo expresar lo que ya yo había aprendido y había sentido y demás eso, en las palabras y en la forma en que se expresan en esta nuevo lenguaje. O sea, no es solamente aprender a traducir palabras, sino a poder traducir pensamientos. Eso fue una de las cosas que a mí más trabajo me costó. Es decir, si vas a hablar en inglés, tienes que pensar en inglés. Ahí vamos, ahí vamos. Hasta que llega un momento en el cual tú comienzas a pensar en inglés.
Pero no es solamente pensar en inglés, es relacionarse con los otros en inglés. Porque hay dos lenguajes. Uno es el lenguaje de todos los días, donde el utilitario, y el otro es el lenguaje social, el coloquial. Cómo tú te comunicas con las otras personas. Cuando nosotros pensamos en una familia, pensamos que los padres traen rudimentos de inglés o no traen inglés. Pero sus hijos van a entrar en un programa. Y este programa va a ser un programa bilingüe. Y cuando ellos entran en ese programa bilingüe, que ojalá estuviera en todos los Estados Unidos, y aprovecho para el comercial, desgraciadamente en muchos lugares no se acepta esos programas bilingües. Cuando el niño entra en el programa bilingüe, el muchacho, el hijo, va empezando a hacer las transiciones de una palabra a la otra. Y ya sabe que puede funcionar cuando es capaz de pensar la respuesta del examen en inglés y no en español. Muchas veces en las escuelas una forma de medirlo es, y eso lo pensaste. No, yo lo pensé en inglés porque yo sé lo que usted me está preguntando, ¿verdad? Pero, y después comienza a relacionarse con los demás. ¿Qué sucede cuando hay padres que no han tenido la oportunidad o no han usado las oportunidades que existen para aprender inglés? Y hijos que van a la escuela y aprenden. Que dentro del hogar se crea una situación de poca comunicación. Y en algunos casos ninguna comunicación. Muchos padres prefieren que los hijos hablen en inglés porque estamos en los Estados Unidos, y en el fondo un poco utilitariamente porque yo aprendo a través de ellos el inglés. Sin embargo, las raíces de esa familia no son en inglés. Y hay todo un cúmulo de cultura y todo un cúmulo de convivencia familiar que se pierde en esa transición, en esa situación. Déjame hacerte una observación, porque ahora oyéndote me recordé de una anécdota de cuando yo llegué aquí en los años 60, 70 y estaba involucrado en una parroquia que todavía quedaba mucha gente involucrada que eran de origen italiano, que fue en Hialeah. Después esa gente se fueron mudando y fueron adquiriendo las casas. Y entonces yo hablaba con un señor que era un santo varón de origen italiano, y yo le pregunté, ¿y tú sabes hablar italiano? Y me dijo, no, desgraciadamente no, porque cuando yo era chiquito se nos prohibía en las escuelas católicas hablar italiano, porque no querían que cuando saliéramos de la escuela parroquial y fuéramos al high school tuviéramos acento italiano, sino habláramos perfecto inglés. Sí. La educación. Y entonces perdieron, estamos hablando de la generación de esta generación que eran jóvenes en los 40, en los 50. Y entonces toda esa generación europea, de descendientes de europeos, perdieron. Nada más, se quedaron nada más que con la tradición culinaria y con algo musical, pero perdieron el lenguaje completamente. Exactamente, exactamente. O sea, por eso me llamó la atención, porque es precisamente lo que te estás hablando. Y entonces era para que no fueran, y la razón era para que no te discriminen porque no hablas inglés correcto. Pero es que la educación bilingüe surgió en los Estados Unidos alrededor de los años 70. Ajá. En ese momento no había educación bilingüe. Todo era en inglés única y exclusivamente. Canadá
en la zona donde es francés-inglés, no ahora, ahí empezaron los primeros programas bilingües con un gran éxito, con un gran éxito. Y cuando aquí en los Estados Unidos se trató de crear todo eso, pues surgen modelos a imitar. Y es que se trae ese modelo más bien del francés para el inglés, pero se trata entonces de crear eso. Hay muchos libros que narran los inicios de la educación bilingüe y la cantidad de dificultades que hubo para que se entendiera que era muy importante que cada persona mantuviese su propia identidad, porque es que el lenguaje nos da una identidad y nos lo da porque es como nosotros conformamos nuestro yo usando ese artefacto, que es lo que es el lenguaje, un artefacto que se usa para expresarnos y para comunicarnos y para crecer nosotros en todas las áreas. Cuando nosotros hablamos de familias en transición, nosotros tenemos que tener claro que no es perder, es ganar para no perder. Esa es la transición. La transición no es llegué y estás como muchos chistes que hay de estás en los Estados Unidos y aquí nada más que se habla inglés. No. Tú tienes que ganar el lenguaje del país para tú poder comunicarte, entender y tener una visión de quién soy en este país, pero sin perder tus raíces. Se dice que incluso hasta la segunda generación, o sea, hasta los nietos, mantienen las raíces. Las personas que se dedican a este estudio, que es muy interesante, dicen que los padres, los hijos y los nietos todavía mantienen las raíces, con la idea de que se mantenga un equilibrio de los dos idiomas, que ya después de los nietos es mucho más difícil mantener ese equilibrio. Me imagino que será en parte relacionado con ese papel negativo que se le ha dado a los abuelos en muchas oportunidades, que como no saben el idioma, pues entonces no se pueden comunicar con los nietos. Es verdad, en muchos casos es verdad. Yo, gracias a Dios, personalmente, no todos mis nietos, pero sí la gran mayoría, por lo menos entienden español. Hay algunos, los mayores, los nietos mayores, que han estudiado español y se pueden desenvolver en español. O sea, se pueden desenvolver en español bastante bien. Quizás no sé si lo escribirán o no. Mis hijos sí, todos son bilingües. Pero, como es natural, el nivel de bilingüismo va descendiendo con las edades. O sea, la primera es maestra de español y la última habla español, pero a veces no hay algunas palabras que no las dice bien o las confunde. O sea que también va variando, porque claro, la primera hablaba en español constantemente con los abuelas y la última ya hablaba inglés con los hermanos. ¿Comprende? O sea que eso va variando mucho y es verdad, es parte de la pero bueno, para volver, es una transición. Sigue hablando de la transición, porque yo creo que nos vamos a quedar cortos y vamos a tener que hablar en otro programa más de la transición. Es decir, que nosotros estamos hablando de una transición idiomática en primer lugar.
Pero hay otro tipo de transición que es muy importante. Cuando tú fuiste creciendo, tú fuiste adquiriendo toda una serie de valores. O sea, esto se puede hacer, esto se debe hacer, esto es lo más importante, esto es lo menos importante, así debe ser tu conducta, así no debe ser. Es decir, nosotros fuimos estableciendo una tabla de valores interiores en nosotros, que vinieron a ser como la columna vertebral de nuestra identidad. Es decir, nuestra identidad está relacionada íntimamente con el cómo soy. Y el cómo soy es el resultado de cómo pienso, cómo actúo y cómo me expreso cuando yo actúo. Porque muchas veces actuamos dentro de la casa de una forma y de otra forma fuera. Esto que se llama, estos elementos, se tienen también que modificar. Pero cuando nosotros hablamos de modificar, es en base a no perder. En base a no perder. Hay muchas películas, sobre todo películas de origen que narra la vida de los italianos, de las primeras generaciones y segundas generaciones de los italianos, donde haciendo un poco de burla a cómo era la vida dentro de la casa y cómo es la vida afuera. Eso no es transición. Transición es ser capaz de incorporar todo lo que me hace falta a mí para entender, para aprender, para manejar bien mis costumbres y al propio tiempo mantener esa columna vertebral de la cual yo hablaba anteriormente, que son los valores, las actitudes que nosotros fuimos creando a través desde el momento que nacemos hasta el momento actual. Cada uno de nosotros tiene una escala de valores. En algunos casos la escala de valores tiene por encima unos valores mayores que otros, o hay alguna diferencia en cómo está organizado, pero todos tenemos eso. Eso en cierto modo estás diciendo lo que en otro programa hablamos, de que la familia es un sistema y en ese sistema se complementan y se valoran distintas cosas dentro, y por eso es importante las relaciones entre las distintas generaciones, porque eso es lo que va haciendo que el sistema funcione, ¿no? Exactamente. O a veces, desgraciadamente, que el sistema sea disfuncional. Sí, sí, también. Sí, porque también ese es otro problema. Hay familias que son disfuncionales, ¿por qué no? Porque su sistema es disfuncional. Por otras razones, y eso es otro día para discutir. Exactamente. Otro elemento importante. También otra cosa que es importante cuando nosotros hablamos de familias en transición cultural es que los Estados Unidos, que es donde estamos haciendo este proyecto, los Estados Unidos es un crisol de muchas naciones. Y mis valores y los valores de otro pudieran tener algunas diferencias de matices, pero eso no significa que un sistema de valores sea por encima del otro mejor o más organizado, sino que siempre va a responder a la cultura donde tú naciste y fuiste criado. En el hogar es donde se va creando ese sistema de valores. Desde pequeñito no se dice mentira, no se empuja, ayuda a los demás, no le pegues a tu hermano, etcétera, etcétera. Todo eso son expresiones, pero un no porque esto, un no porque lo otro, con una razón de ser por detrás.
creo que es importante que no existe ni biológica ni científicamente ninguna razón para poder decir que un grupo étnico es superior a otro. Ni nosotros los cubanos que nos creemos que somos la maravilla del siglo, ni ningún otro grupo. No hay razón ni biológica ni científica para pensar que un grupo étnico es superior. Que una cultura es superior a la otra. No hay razón de ninguna clase para creer eso. Bueno, yo creo que se nos ha agotado el tiempo. Así que no nos queda más remedio que despedirnos, porque todavía, como dijimos al principio y como hemos dicho otras veces, estamos tejiendo una tela muy larga, y hay mucho que caminar. Una vez más les decimos que si se quieren comunicar con nosotros Nosotros tenemos dos emails. Uno es gmarquez @ tejedoresdc.org y el otro es samyt @tejedoresdc.org. La función de tejedores, como hemos dicho siempre en estos programas, no es ir a decir, sino es ir a oír. Nosotros no tenemos o no creemos que tengamos respuestas. Nosotros estamos tratando de entender las preguntas, los anhelos, lo que la gente quiere. Y entonces por eso necesitamos recibir que compartan con nosotros esas ideas para poder conversarlas. Y quizás un día podamos tener otro tipo de programa donde haya más participación más directa. ¿Alguna idea de despedida? Bueno, reafirmar lo que acabas de decir, y a mí me gusta mucho la palabra acompañar. Yo creo que es el verbo más importante que existe. Uh-huh. Y yo creo que la tarea que nosotros nos hemos encomendado, hemos decidido tener a esta edad, ha sido la de acompañar a todos nuestros hermanos y hermanas de las comunidades latinas que existen en nuestro país, para de esa forma ayudarlos con nuestra experiencia y sobre todo que nos sientan como una mano tendida, una mano que está ahí esperando para que tú me uses si me necesitas. Ok, bueno, gracias a todos por la atención. La radio, buscando el desarrollo personal, colectivo y social para mejorar las condiciones de vida. Presentó Tejiendo Familias. Un programa de análisis y orientación a la constitución de la familia. Bajo la conducción de la psicóloga clínica y escolar Gelacia Márquez y Sami Díaz. Gracias por su sintonía.